Bienvenidos una semana más a Touch Tank. Se están cocinando programas especiales para este mes de abril. Os voy a traer un especial con un periodista norteamericano a lo largo de esta semana o la semana que viene como tarde. Espero os guste mucho. Y relacionado con la NFL, traigo a grandes protagonistas que nos van a hablar del draft y de temas de actualidad. Y no voy a desvelar más. Aquí lo dejo, pero no perdáis ojo de los próximos programas que salen. Y hoy traigo como invitado a Alejandro, director y presentador del podcast de la NBA, de uno de los podcasts más escuchados en castellano y más influyentes, Back to Back Spain. Alejandro hoy nos hablará de todo cómo se construyó Back to Back, de sus predicciones para esta temporada y sobre todo de dónde viene esa afición por los Detroit Pistons. Pero antes vamos a comentar varios temas de actualidad de la NFL, de la NBA y del March Madness. Empezaremos por la NFL, ya que no tenemos mucha actualidad. Los equipos están de Spring Break esperando un poco a que llegue el draft el próximo jueves, día 27 de abril. Ahí estaremos desde Touch Tank cubriendo para vosotros. Y probablemente sea el desarrollo y el desenlace de Aaron Rodgers y Lamar Jackson, que abandonarán los Green Bay Packers y Baltimore Ravens. Además, noticia de última hora, Bill Belichick ha estado intentando traspasar a Mac Jones, al quarterback de la franquicia. ¿Significará esto que están dispuestos a traer a Lamar Jackson? La respuesta lo tendremos en el mes de abril. ¿Y qué os voy a decir de la NBA? Este equipo puede ser el fracaso consumado. Un equipo con Kyrie Irving y Luka Doncic que no se va a clasificar, no a los playoffs, ni siquiera al play-in. Les quedan 3 partidos y tienen que ganar un partido más que Oklahoma o que Minnesota pierda los 3 partidos y ellos ganen los 3 partidos, por supuesto. Veremos a ver. Esta noche Oklahoma juega contra los Warriors, mañana juegan los Dallas Mavericks contra Sacramento Kings, luego juegan contra los Bulls, aquí la franquicia donde vivo, y contra los San Antonio Spurs. Veremos a ver, pero no pinta nada bien para el equipo de Luka Doncic y Kyrie Irving. Y va a haber una pelea intensa. Primero para entrar en play-in por parte de Oklahoma y Dallas Mavericks. Luego para ver quién entra en puestos de playoffs directos y en play-in. Están ahí los Lakers, están los Pelicans, están los Clippers, están los Suns, están Minnesota Timberwolves. En el este parece más definido. Si los Chicago Bulls ganan esta noche, ya están definidos todos los puestos de play-in. Todavía Miami podría entrar puestos directos, aunque no lo creo, pero está un poquito más definido. Pero lo del oeste, The Wild Wild West, está muy peleado. Veremos a ver y comentaremos la semana que viene cómo queda el cuadro de play-in y sobre todo el cuadro de playoffs. Se acerca lo bueno. Pero bueno, los últimos minutos de actualidad hoy los quería dedicar al March Madness. El March Madness femenino, victoria de LSU contra Iowa. Iowa de Caitlin Clark, que os hablé un poquito de ella en uno de los vídeos cortos que hago en el canal de YouTube e Instagram. Ha batido récords. La jugadora con más puntos en un March Madness, 191. La jugadora que más triples ha metido en una final, 8 triples. La primera jugadora de la historia que ha metido más de 40 puntos en 2 partidos consecutivos. 41 puntos en el partido de cuartos de final y 41 puntos en la semifinal. Aún así, Iowa fue derrotado por LSU. La mejor jugadora del campeonato, Angel Reese, que casualmente es prima de Jordan Hawkins de UConn. Y de ahí pasamos a March Madness masculino. La Universidad de Connecticut, UConn, los Huskies derrotaron a San Diego State ayer lunes. Y un dato que os va a dejar loco. Desde 1999, la Universidad de UConn ha ganado 15 de los 48 campeonatos entre hombres y mujeres. 10 femeninos y 5 masculinos. Estamos hablando probablemente de la universidad más exitosa de los últimos 25 años. En el campeonato masculino no es la que más tiene de la historia, ya que este honor pertenece a la Universidad de UCLA, pero no ganan un torneo desde 1995, UCLA. Sin embargo, a nivel femenino sí que con los 11 entorchados que han obtenido, sí que son la universidad más glamurosa, la que más ha tenido en la historia.
Y es que estamos hablando de una universidad en la cual jugaron Ray Allen, Caron Butler, Kemba Walker, Emeka Okafor y el MVP de este año, por supuesto, Adama Sonogo. Y por el lado femenino, ¿qué os voy a decir? Este año no han ganado, pero es que por ahí han pasado Sue Bird, Brianna Stewart y Diana Taurasi. Básicamente, esos tres nombres son casi las tres mejores de la historia de la WNBA. Es una universidad que tiene una base, una cantera espectacular. O sea, es la universidad más exitosa. Y ahí no queda la cosa. Buenas noticias para el baloncesto femenino. El partido entre LSU y Iowa, la final en ABC, en la cadena ABC de Estados Unidos, fue vista por 9.9 millones de espectadores, que eso es más que cualquiera de los All-Stars de los últimos años de la NBA, de la NFL o de béisbol, más que cualquier final de hockey en Estados Unidos y más que las finales de la NBA en 2021. Es el partido más visto de la historia del baloncesto femenino del March Madness. Me parece espectacular y una gran noticia para el baloncesto en general. Así que ya veis, se acaba la locura de marzo, pero empieza la locura de los NBA Playoffs. Y para hablar de esto y mucho más, y del proyecto que lidera Back to Back to Spain, a continuación os dejo con la entrevista con Alejandro. Espero que os guste. Y ya sabéis, nos vemos la semana que viene, salvo que os traiga esta semana el especial, no os lo olvidéis, en Touchdown. Que disfrutéis del baloncesto, disfrutar de las lecturas sobre artículos del draft de la NFL y que paséis buena Semana Santa en España y en otros lugares de Spring Break y si no, pues que paséis buena semana. Os quiero mucho, familia, cuidaros mucho. Hasta pronto. Bienvenidos una semana más a esta sección de entrevistas de Touch Tank. Y hoy tenemos como invitados a Alejandro, director y presentador del podcast de NBA Back to Back. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Todo un placer estar aquí contigo pues, para hablar de, bueno, de NBA, de podcast, de lo que quieras. Aquí estoy a tu disposición. Perfecto. Madre mía, ¿cómo está? Antes de empezar, ¿cómo está la NBA? Es la última semana de regular season. He leído hoy que creo que ningún equipo tiene asegurado la posición en la que se encuentra, cosa que yo creo en los últimos años no ha ocurrido jamás. O sea, que haya emoción hasta el final a este nivel de no saber quién va a quedar segundo, o tercero, o quinto, o sexto. Ya, bueno, no te quiero ni contar, obviamente, el play-in, pero la verdad es que está muy interesante. Sí, yo creo que además, para mí no es casualidad que la NBA esté así. Yo creo que hay factores. Primero, el play-in es algo que ha ayudado a que la tabla media de las conferencias sea más competitiva, ¿no? Porque si no, lo normal es que hace 5 años a estas alturas hubiese por conferencia, en vez de 2 equipos, que es como están ahora, 2 equipos que ya se están dejando llevar, lo normal es que hubiese ya 4 y casi 5 equipos ya pensando más en el draft que otra cosa. Ahora no, ahora están ahí apretados. Y después, por otro lado, que hay equipos, por ejemplo, los Warriors, antiguos super equipos que ya pues, no están en esas situaciones. Hemos visto la crisis de los Lakers y que las partes altas de ambas conferencias están más apretadas. No hay claros dominadores ahora mismo. Yo creo que estamos ahora mismo en una situación en la NBA posiblemente de cambio de, bueno, no sé si de época, de fase, no sé, estamos en una época de transición y yo creo que se está notando precisamente que están más apretadas ambas conferencias. Yo creo que se agradece bastante para el aficionado medio. Sí, Eh, por supuesto, por supuesto. sí, nada, te iba a empezar un poco la entrevista hoy. Quería preguntarte de dónde viene la afición por la NBA y principalmente, que por cierto, se me ha olvidado mencionar, podéis seguir a Alejandro en @AlexPistonsB2B y como bien en su handle, ¿de dónde viene esta afición a la NBA y en especial a los Detroit Pistons? Pues viene de niño, empecé a aficionarme al baloncesto pues en el colegio, ¿no? Cuando empiezas un poco a tocar todos los deportes, pues también jugué al tenis, por el fútbol muy poquito, pero bueno, baloncesto. Y bueno, empecé a destacar un poquito en baloncesto por la altura, aunque después no he sido mido un 86, o sea que tampoco ha sido muy alto, pero bueno, en el colegio sí que destacaba, se me daba relativamente bien y bueno, me empecé a fijar en el baloncesto y en esos años, pues bueno, veía un poquito de ACB, que todavía se emitía en abierto en televisión española, de esas maravillosos esos años que se podía ver deporte en abierto tranquilamente.
Y me empecé a fijar también en la NBA. Era la época de Jordan, pues me empecé a fijar un poquito por lo que llegaba a España, pues en el Canal Plus en abierto, por ejemplo, el canal que todavía sigue, el programa de NBA Nación, que para mí era maravilloso los sábados por la mañana, que lo veía con mi padre. Y empecé a comprarme revistas, XXL, la revista oficial NBA, y poquito a poco me fui enganchando. Paralelamente esos años, te estoy hablando del 95 aproximadamente, esos años pues ya estaba un tal Gran Hill por ahí despuntando y empecé a ver pues al principio los highlights, porque partidos con mi edad, partidos en directo era imposible, pero bueno, algunos emitían en diferido todavía en Canal Plus y tal, lo veía, y me enamoré de él como jugador, y a raíz de Gran Hill pues ya empecé a indagar un poquito en la historia de los Pistons, vi que hace unos años era un equipo pues muy ganador, todo lo de los 80, Bad Boys, tal y cual, y además estos años los Pistons pues también eran un equipo, no era un contender, pero bueno, era un equipo de playoff, pues bueno, me enganché y hasta hoy tuve ahí un momento de crisis de identidad cuando Grant Hill en el año 2000 se marcha a Orlando, ¿no? Cuando digo, coño, que soy de Grant Hill o soy de los O de Detroit, Pistons, sí. claro, pero bueno, me quedé con los Pistons, la verdad que, bueno, a Grant Hill le seguí de reojillo sufriendo con sus lesiones y tal, porque le tuve mucho cariño toda su carrera, pero me quedé con los Pistons hasta hoy. Es una franquicia y es una ciudad con la cual me identifico, esa cultura de lucha, esa capacidad que ha tenido de resistencia a la ciudad a pesar de las crisis económicas, como poquito a poco parece que va saliendo, ¿no? Es una ciudad muy luchadora, muy que la ha pasado muy mal, criminalidad, crisis económica, y me gustan ese tipo de historias no sé, de superación de dificultades, o sea, que me identifico tanto con lo que es la ciudad, que la conozco un poquito, no he estado mucho, pero la conozco un poquito la ciudad de Detroit, como con el equipo, con los Pistons. Ah, qué bueno. Nada, pues por poco no te pillo, como bien comentabas, los 80, los Bad Boys, pero bueno, pillaste también un buen momento con Richard Hamilton, Ben Wallace y Sí, compañía. sí, Ah, desde luego, sí, bueno, ha sido para mí los... Es complicado, pero yo les pongo casi a la altura de los Bad Boys originales, porque yo entiendo que haya mucha gente que dice, claro, es que los Bad Boys originales, bueno, 2 títulos, una final más, bueno, pero es que los Pistons de los años 2000 fueron 6 finales de conferencia consecutivas. Entonces es algo que casi ni los Bad Boys originales lo llegaron a hacer. Sí que se quedaron con un campeonato y un subcampeonato, pero faltó la guinda del pastel para que hubiesen sido una dinastía. Entonces, para mí, los Bad Boys 2, como cada uno que los llame como quieran, para mí fueron un equipo simplemente espectacular. Les faltó un título o dos más, posiblemente, para que hubiesen estado ahora mismo a la altura de los grandes equipos de la historia. Y quien lo vivió en directo vio que eran el claro dominador, sin duda, del este. no, y sobre todo que al final batieron a un equipo como los Lakers, que tenía grandes nombres. Entonces, es justificable lo que estás comentando. Em, Cambiando un poco de tema, a mí me interesaba mucho, si te soy sincero, empecé a descubrir Back to Back hace unos meses y la verdad es que me empezó a sorprender cuando vi tantas ramas por ahí conectadas. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, primero, cómo surge Back to Back y de dónde sale todas estas ramificaciones de diferentes podcasts, que la verdad es que, vamos, me parece un proyecto súper interesante. Sí, bueno, pues Back to Back empieza en el 2018. A principios, bueno, yo estaba en ese momento con tiempo libre y me apetecía también hacer cositas nuevas y vi un anuncio por Twitter de un medio digital gratuito y tal, que igual que, bueno, que buscaban un poquito pues gente para escribir artículos de NBA y tal. Y yo sin ser periodista ni nada que se le parezca, todo lo contrario, vamos, no tiene nada que ver a lo que me dedico. Bueno, digo, pues venga, digo, oye, yo tengo tiempo libre, si quieres os echo una mano, ¿no? Me dijeron que mandase un artículo, lo que quisiese de la NBA, les escribí, hay una buena parrafada, escribí un artículo sobre que es algo que está, por cierto, bastante actual ahora, era sobre el devenir económico de la NBA y lo que yo entendía que a medio plazo podían ser problemas. Justo. Entonces yo, en el 2018, pues bueno, yo tampoco por alargarme, pero bueno, dije que desde mi punto de vista se estaba creando una burbuja en la NBA basado en unos ingresos que no existían. Bueno, básicamente, les gustó el artículo y bueno, y empecé durante un par de meses, pues eso, en plan gratuito, pues yo que sé, como un NBA Maniacs, pero bueno, un poquito así más amateur y tal y que igual. Conocí a varios chicos también, todos más jóvenes que yo, evidentemente, que estaban ahí, crearon un grupo de WhatsApp y surgió la idea en el grupo de WhatsApp de hacer un podcast. Pero bueno, yo en ese momento estaba, cuando ya tengo con tiempo, tal, pues me apunto a un bombardeo, sin mayores intenciones. Y bueno, y se montó el podcast, decidimos el nombre, tal y que cual.
Y una vez ya que se va a poner en marcha, pues dijeron, oye Alejandro, tú que eres mayor que nosotros, además yo pues tengo equipo informático pues bastante potente, tal y cual, ¿quieres dirigirlo tú un poquito, presentarlo, grabas, no sé qué, no sé cuál? Digo, pues venga, adelante. Y a partir de ahí, ya tengo, sin quererlo ni nada, pues asumí entre comillas un poquito las riendas de lo que era Back to Back y al principio era muy comunitario todos los primeros meses, pero sí que es cierto que poco a poco, pues bueno, fui asumiendo más yo un poquito la batuta, por así decirlo, lo fui haciendo cada vez más mío, por así decirlo. Hay muchos que ya lo fueron dejando. De hecho, de esa época solo queda un compañero, dos compañeros que eran todo lo que es back to back de esa época de los inicios. Y ya te digo, fui haciéndolo más mío, un poquito. Y bueno, eso por un lado, ese es el inicio. Y después el tema que comentas tú de, bueno, al principio back to back el formato era un programa semanal. Se estructuraba en dos partes, una parte de entrevista que desde el inicio, además, tuvimos suerte porque empecé a contar con gente, o sea, nuestro primer invitado fue Pepe Rodríguez, empecé a traer a gente de AS, o sea, gente muy maja en ese momento, y la segunda parte era actualidad, con otros compañeros. Bueno, eso estuvimos así 3, 4 años. Y después ya, en el último año y pico, en el momento que empieza a notar que el formato podcast por Twitch empieza a bajar de audiencia, se empieza a ver más competencia, grandes medios empiezan a entrar en el formato podcast, veo que hay que generar más contenido para mantener un poco, pues back to back desde nuestro inicio, prácticamente siempre hemos estado entre los 5 o 6 podcasts más escuchados en castellano de NBA. Pero veía que eso estaba costando mantenerlo. Entonces digo, hay que generar más contenido para mantenernos ahí arriba. Entonces, bueno, empiezo a indagar un poquito en iVoox, que es la plataforma que más manejo, aunque no es donde más oyentes tenemos, y veo que hay un par de podcasts muy poquito escuchados, pero que son de calidad. Por ejemplo, Conexión Blazers, que es de los primeros que entran. Bueno, Canadian Chacho, que tiene un bajando a la mina, lo que pasa es que hace tiempo que no graba, pero bueno, sigue con nosotros. Contacto con Aníbal también, fueron los 3 primeros. Aníbal del Triángulo de Beni, que sabía que tenía también un podcast. Le digo, oye, Aníbal, ¿quieres montar un podcast de Bulls y tal? Y me dice que sí. Bueno, pues con esos 3 podcasts veo que gusta a la gente que ya los oyentes de Back to Back, y digo, coño, ¿por qué no seguir por este camino? Entonces, bueno, empiezo un poquito pues, a ponerme en contacto con más personas que sé que son aficionados a determinados equipos. Les ofrezco, pues, oye, si queréis integraros en Back to Back, montamos un podcast de tal equipo. Y eso, pues, hace año y pico hasta hoy. Contacto también. No, enfoco el crear contenido no solo en tener podcast sobre equipos, sino también, por ejemplo, en la Y-League tenemos a Javier Molero, que es un periodista de AS, que de vez en cuando tiene 2 programas, dentro de poco va a grabar otro. Y después hablo también con Era Baloncesto, que es de los programas que mejor funciona para hacer una colaboración y con negociaciones muy arduas, porque al principio les ofrezco directamente integrarse con Back to Back. Ellos dicen que quiere seguir con su canal. Digo, pues mira, un término intermedio. Hacemos un especial al mes de Era Baloncesto conmigo sobre el tema que queráis de la NBA de los 80. Y poquito a poco pues se va montando lo que es la estructura hoy en día, que somos, pues no sé, hay 20 podcasts específicos de equipos, más el podcast de la baloncesto, más el podcast de J-League y un poquito de Liga Universitaria también, que es el programa de Javi Molero. Pero ya te digo que el objetivo es crear mucho más contenido para mantener a Back to Back, donde pues hemos estado desde el inicio, porque hoy en día hay mucha más competencia mucho más profesional. Entonces, para mantenerte, porque por ponerte un ejemplo, ya con esto acabo, que si no me enrollo mucho, el ranking por ejemplo, de iVoox no es un ranking diario, es un ranking semanal. Es decir, cuentan todas las escuchas desde el lunes, bueno, desde el domingo por la madrugada hasta el siguiente domingo por la madrugada. Entonces, todo el contenido que generes te suma y con eso te posiciona. Cuanto mejor posicionado estás, más visibilidad tienes. Digamos que es un poquito lo que, como igual que en otras plataformas. Entonces, pues bueno, Back to Back, el programa semanal, lo seguimos haciendo, ha bajado de audiencia, pero se compensa con creces con todo lo demás que generamos, efectivamente. No, es interesante porque, bueno, ya solo te quedan 10 franquicias. Más o Entonces, menos. imagino que Es es el complicado, sí. objetivo. Es el objetivo, me imagino, porque obviamente sería como completar el círculo y entonces ponerte como el sello de decir back to back cuenta con un podcast de cada una de las 30 franquicias, que me imagino que eso sería, vamos, sería la pera, porque al final pues siempre queda mejor. Pero me imagino que uno de tus futuros proyectos, como también quería tratar, es como consolidar todo este tipo de contenido de diferentes franquicias para atraer al consumidor da igual el equipo que seas, pues tenemos algo para ti. Más allá que luego te interesen otros productos como el podcast de Back to Back o el de Era Baloncesto que estás comentando, para la gente más nostálgica que le guste otro tipo
de baloncesto de los años 80 o algo por el estilo, pero me imagino que ese será un poco el proyecto que tienes en mente para el futuro. Bueno, o si Sí. puedes, alguna cosilla más que tengas en Sí, no, mente. no, no. El objetivo, evidentemente, es llegar a los 30 equipos. Pero es un objetivo muy, muy complicado, porque no se trata solo de lograr organizar podcasts específicos, sino también se trata de mantener esos podcasts. ¿Por qué? Porque la gente, pues evidentemente, por ejemplo, que el compañero se llama Canadian Chacho, pero bueno, es Carlos, vive en Canadá, que tiene Bajando a la Mina, que es un podcast que funciona genial, pero lleva varios meses sin grabar. ¿Por qué? Porque va a tener más hijos, el trabajo es muy absorbente. Es decir, somos más de 30 personas en total los que estamos en Back to Back y hay mucha gente, pues claro, los compañeros también de Pelicans, por ejemplo, que son de Colombia. Hay un chico de este podcast que ha venido a España a trabajar y también a estudiar. Entonces, es complicado que esos 20 programas se mantengan generando contenido de continuo. Es decir, no solo se trata de decir, pues venga, oye, montame un podcast de lo que sea, te interesa tener un podcast de Thunder, te interesa tal, sino es que esos 20 se mantengan, ¿sabes? Porque a veces, pues bueno, todos tenemos una vida, todos podemos tener cambios. Pues eso es muy complicado, tener Es complicado, 30, sí. En sí, el 30 va a ser complicado, sí, pero llegar a tener los 30 activos, sobre todo porque a lo mejor puedo llegar a tener los 30 en back to back, pero a lo mejor de esos de 30 activos. activos son 20 y los otros 10 pues están un poquito en barbecho y van rotando en función de la disponibilidad de la gente, porque insisto, todos tenemos vida y esto Sí. no deja de ser un hobby. No, totalmente. ¿Hay alguno, por curiosidad, hay alguna franquicia de las que te faltan que te llame la atención de que nadie se haya animado? ¿O son las 10 que a lo mejor podrías esperar que nadie se animara? Pues mira, me gustaría mucho tener de los Thunder, porque creo que de los Thunder, el aficionado Thunder que monte hoy en día un podcast y que lo sepa llevar, yo creo que va a tener mucha audiencia, porque yo creo que los Thunder va a ser un equipo Sí. que tiene mucho tirón a medio y largo plazo. Sobre todo los Thunder, porque bueno, después están los Clippers, o sea, hay varias franquicias por ahí. Pasa que los Clippers ya sabemos que, bueno, entre comillas son los hermanos pobres, ¿no? Y es Sí, aunque complicado bueno, encontrar. con el nuevo estadio y tal, bueno, nunca se sabe si van a dejar de ser el hermano pobre y luego si se consolida ahí como a lo mejor cae algún anillo algún día con suerte, pues a lo mejor consigue un poco más de afición. Bueno, Sí, es complicado, tío, porque sí que he hecho llamamientos incluso dentro del propio podcast y tal, porque bueno, después tengo un editorial, entre comillas, que se llama Director's Cut, que antes formaba parte del programa semanal y ahora, bueno, le he sacado de ahí, intento grabar 1 o 2 al mes, que son de 10 minutos, y ahí aprovecho, aparte de comentar alguna cosita de actualidad y dar mi opinión propia, suelo también comentar cositas del podcast, de hacia dónde vamos, y suelo decir de vez en cuando, oye, que faltan estos equipos, el que quiera que me contacte. No justo. contacta a nadie porque a la gente le cuesta mucho. Yo entiendo que coger un micrófono, el equipo, el ponerte, el buscar a alguien que quiera grabar contigo, porque hay gente que lo graba solo y lo llevan genial, algunos podcasts, por ejemplo, el puño de Joe, que es de los Pistons, lo lleva mi compañero Josak, pero hay gente que no quiere hacerlo solo, que prefieren un diálogo, ¿sabes? Para que se le haga más ameno. Entonces ya te digo que no, el crecimiento ha sido muy rápido, pero bueno, yo me imagino en las próximas semanas, si puedo, pues le daré otra vuelta de la torca, es contactar, es ver y a ver si surge algún podcast más. Ah, perfecto. Nada, gracias por compartir esa primera parte. Ahora quería un poco, pues ya más a nivel personal, eh, ¿cuál es el estadio? Me has comentado que has estado en Estados Unidos. Sí. Eh, una pregunta, bueno, dos preguntas en una. ¿Cuál sería el estadio que más te ha llamado la atención por una combinación de factores, ya sea el ambiente, por la tecnología del estadio, o lo que sea? Y luego la otra pregunta sería, ¿cuál sería el estadio que te gustaría asistir? Pues mira, me decepcionó, voy a empezar por lo malo, me decepcionó. Yo creo que a mucha gente de aficionados es el Madison, yo creo que es lo más habitual, porque yo fui con unas expectativas sobre el Madison, pues que iba a ser pues una cancha más, no sé cómo explicártelo, más, no sé, más deportiva en el sentido de que la afición iba a estar más pendiente del partido. Y lo que Sí, me encontré una atracción más de Nueva York, que yo creo que para el equipo y para el propietario es lo que quieren, porque lo que quieren es el 100% de asistencia, que después si no ves el partido o te dedicas a sacar selfies porque eres de España y tal, le da igual. da Me igual. decepcionó un poquito más, fue la primera cancha que conocí. Conocí el Palace of Arbor Hills cuando estuve Bueno, allí, muy sí, bueno. y fíjate que ya la han derribado y tal, y me encantó, porque se vivía. No sé, ahora el nuevo, el Líder César Ávila no lo conozco. Si el día de mañana surge la oportunidad, que no lo sé, pues le conoceré, pero me encantó. Tengo muchas ganas de conocer los de Los Ángeles, que voy a ir este verano.
Entonces, no sé si voy a poder ver partidos, pero por lo menos pasaré por el antiguo Staples, el Crypto, como se llame ahora. El Crypto Arena, sí. El Crypto Arena. Y no sé, de ver algún partido, fíjate, yo me gusta, me gustaría ver partidos en las canchas tipo pues Bucks, tipo Phoenix Suns, Justo te lo iba a porque recomendar. He tenido la suerte de estar en el estadio Milwaukee Bucks, el nuevo estadio. sí, Fisher, se llama, creo que es Fraser, sí, nunca me sale el sí, nombre. porque te pilla cerca, relativamente cerca de Sí, Chicago. relativamente cerca. Y la verdad es que es una pasada, más allá de lo que tú hablas, que es una afición que está muy encima, que vive mucho el partido, el estadio es un complejo de nueva generación que Claro. es espectacular. O sea, ese es muy recomendable. O sea, sí que te lo recomiendo. Pues sí, ya tengo por ahí un par de canchas y además, aparte por la propia afición, ¿no? Porque sí que es cierto que la nueva generación no solo en la NBA, en otras competiciones de las Major Leagues están haciendo nuevas canchas que son auténticos centros de entretenimiento. Ya hace mucho tiempo en Estados Unidos que se ha dejado el concepto tradicional de arena, o como vivimos como ahí, por ejemplo, en España, ¿no? La típica cancha que vas a hacer de multideporte o lo que sea, pero bueno, no deja de ser una cancha de deporte, se ha abandonado hace tiempo y para el español o para el europeo en general es todo un espectáculo lo que puedes encontrar, porque además me hace mucha gracia, ¿no? Cuando se comentaba, por ejemplo, cuando se estrena el Little César Arena de Detroit, la primera temporada, segunda, muchas veces se dice se han vendido el 80% o el 90% de entradas para tal partido, pero después veías el graderío y estaba al 50%. Claro, es que el otro 30 o 40% para llegar hasta lo que se ha vendido es que está por la calle. Tiendas, restaurantes, bolera, cines. O sea, es que es un centro comercial. Entonces, si el partido no Sí, interesa, pues te quedas por ahí. Es que ese es es el un problema, concepto sí. de la leche. No, no, ese es el problema, porque están hablando lo mismo aquí en Chicago, por poner un ejemplo, el estadio de fútbol americano, el nuevo estadio que quieren construir también, lo que tú dices, en el quinto piso una terraza ahí para cuando haga Sí, bueno al aire libre, no sé qué, con un bar de no sé cuántos metros, pues dices, bueno, pues sí, pero para eso, a mí personalmente, que yo cuando voy al deporte, pues es para ver el partido. Pues para eso me voy a un centro comercial o a un claro. restaurante de moda. Pero sí, sí, yo creo que cada vez la tendencia es a tener estadios multifaceta de entretenimiento, sí, totalmente. Yo creo que yo creo que es algo que están haciendo a propósito, que es un Sí, tema también muy interesante. En Estados Unidos, pues bueno, todos sabemos que la economía norteamericana se mantiene básicamente en base al sector servicios, en base al consumo, ¿no? Sí que es cierto que se está intentando un poquito volver a industrializar ciertas zonas de Estados Unidos que se habían dejado, por ejemplo, la zona de Michigan mismamente, ¿no? Que por ahí viene parte de la crisis que ha tenido Detroit y la zona metropolitana, pero hoy en día la economía de Estados Unidos depende mucho de los servicios y por tanto del consumo. Y todo está enfocado a que se consuma. ¿Vas a ver un partido de baloncesto? Sí, pero consume. Te pongo 50.000 opciones para que consumas y te dejes todo. O sea, y la tarjeta de crédito, que como tú bien sabes, es tan necesaria en la vida diaria norteamericana, quémala cada vez que entres a ver un partido. Entonces, ya te digo que yo creo que es algo que se está haciendo de manera, bueno, pues muy bien pensada, bueno, muy bien pensada, que aquí después cada uno puede opinar lo que quiera, pero muy bien pensada en el en el objetivo que hay ahora negocio. mismo, Sí. efectivamente, en el negocio. Entonces, pues bueno, no creo que no es algo casual, vamos, no es algo No, casual. no, no es casualidad y lo estoy viendo aquí a nivel de todos los deportes. Y yo creo que acabará llegando, que es como todo. Pues en Europa pues acabará Por llegando. supuesto. Pero bueno, mientras se siga manteniendo la competitividad como estábamos diciendo, pues oye, que al final business es business, pero mientras nos sigan dando buenos ratos para hacer este tipo de podcast, pues que hagan lo que Por quieran. supuesto, por supuesto. Y nada, para finalizar el último bloque de esta entrevista sería un poco hablar de actualidad. Un poco cuál sería, es muy difícil, ya lo sé, pero cuál serían tus equipos favoritos en el este y en el oeste y luego quién crees que se va a llevar este año el anillo. Eh, Fíjate que yo los Celtics, precisamente por la experiencia que adquirieron el año pasado, yo creo que en el este, fíjate que el año pasado no les tuve en cuenta, y además con el inicio que tuvieron de temporada, mucho menos, porque les dimos muchos palos, pero yo creo que el año pasado, la temporada anterior, mejor dicho, maduraron, lo que no habían madurado en muchos años. Yo creo que toda esa experiencia, esa remontada, yo en el este, fíjate que los Celtics les colocaría ahí arriba, porque los Sixers, los Bucks hay que tenerlo en cuenta, pero Yo creo que no. los, los Sixers a mí no lo sé. Yo creo que va a llegar Embiid bastante quemado y por eso, no sé, lo voy a poner ahí un poquito.
De momento los Celtics, yo me inclinaría, precisamente por la experiencia aquí a la temporada anterior. Y después un peldaño por debajo, Bucks y Sixers. En el oeste, pues yo qué sé, porque es que tantos años con los Nuggets y después ha sido nada. Da rabia, eso da Claro, rabia. La es verdad es que que me gustaría, a mí personalmente, no soy de los Nuggets, pero sí me gustaría que llegaran un poquito más lejos, solo por la constancia que han tenido y lo que... sobre todo para culminar este proyecto, porque da la sensación de que están pasando muchos años. Hombre, vamos a ver, para conseguir llegar a las finales de la NBA y optar al título, tienes que llegar arriba, arriba, arriba. Y los Nuggets lo están haciendo. Antes o después da la sensación de que lo van a conseguir, aunque solo sea por pesa, igual que los Bucks en su momento, ¿no? Oye, iban llegando arriba, arriba, arriba hasta que lo consiguieron. Los Nuggets yo creo que este año puede ser su año, porque después, claro, hemos visto también esas historias de recuperación también, los Warriors, ¿no? También que yo este año no lo veo, sinceramente. Tampoco para ser justo, tampoco lo veíamos cuando ganó el título, pero, pero parece que este año. Entonces, bueno, yo en el oeste me voy a inclinar por pura lógica, me voy a inclinar por los Nuggets, porque tampoco veo yo en sus grandes rivales. Pero no te da la sensación, o al menos es la sensación que me está dando aquí en Estados Unidos, quizá también porque tienen nombres que llaman más la atención, Sí, que los equipos que vienen de atrás con un rebufo parece que pueden ser muy peligrosos ahora en playoffs, como equipos como los Suns, ahora que sí. Durant parece que ha cogido la forma, los Lakers parece que han vuelto a coger la forma, liderados por Anthony Davis, los Clippers, pues bueno, si se recupera Paul George sigue siendo un equipo peligroso. Me da la sensación como que los equipos que es cuarto, quinto, sexto pueden dar más guerra de lo que pensábamos hace unos meses. Entonces ese es el único... Sí, 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 sí. Por tema de feeling, me da la sensación de que puede que alguno de esos tres equipos se lleve al final el gato al agua en el oeste. Hombre, y de hecho es importante las últimas semanas de competición, porque tú si llegas enrachado, que es por ejemplo lo que le pasó, lo que comentaba antes de Celtics, ¿no? La temporada anterior, precisamente las últimas semanas los Celtics están jugando de una manera espectacular y tienen esa inercia, ¿no? Y pasan por los playoffs que se les nota. Pero con los otros equipos ya tenemos asteriscos y tú los has nombrado. Hay que ver a Anthony Davis, a ver cómo llega, porque Anthony Davis es el jugador más importante de los Lakers. Es una cosa que el otro día comentaba yo en Back to Back. LeBron James sigue siendo LeBron James, que además es quinto mío. Ojalá yo tuviese a los 38 años su forma física, evidentemente, Pero es de pero, cristal. El problema es que es de cristal. pero es que Anthony Davis al 100%, que es como está jugando ahora, los Lakers son un equipazo porque dependen muchísimo de él, pero claro, ya estamos con, se te va a torcer el tobillo en primera ronda, le va a volver a doler la espalda en semifinales, el asterisco también que comentas de los Clippers. Kawhi Leonard también ya sabemos que hay que meterle en una urna porque en las últimas temporadas tiene unas historias físicas que tampoco lo tengo yo muy claro porque hay un oscurantismo alrededor de Kawhi Leonard que tampoco saben exactamente qué tipo de lesión, no sé, no hay mucha transparencia alrededor. Entonces, si quitas equipos con asteriscos, no veo mucho más allá de Nuggets. Bueno, sí, los Suns, vamos a ver, con Sí, Kevin sí, Durant vale, vale. Pero hay que también tenerlo. dependes un poco de asterisco, entre comillas, de Kevin Claro, Durant, porque al final, históricamente, también se ha lesionado mucho en algún partido importante de playoffs. Y no es lo mismo es. tener el bloque de los Warriors Sí. que el bloque de los Suns. No, no, Claro. por supuesto, pero claro, los Suns también al 100%. Es decir, yo en el momento que ya empezamos, es que si al 100%, es que claro, al 100% casi todos los equipos te pueden dar un susto. Pero yo por pura lógica yo ahora mismo veo sin o con menos posibilidades de tener un percance y un susto a los Nuggets. Entonces, mi lógica me dice que los Nuggets para mí serían ahora mismo el máximo candidato como mínimo a llegar a unas finales de conferencia de manera solvente. Ya sabemos que de aquí a un mes esto va a perder mucha vigencia porque siempre hay sorpresas, que forma parte de lo bonito de la NBA, ¿no? Siempre hay sorpresas positivas Sí, como negativas. Pero si queremos hacer una previsión seria, también hay que tener en cuenta estos factores. Los Lakers, insisto, si Anthony Davis porque sea un milagro, se mantiene al nivel que hasta ahora y LeBron James sabe cuál es su papel, que su papel en los Lakers no tiene que ser el líder. exacto, tiene que dar un pasito atrás, dejar que Anthony Davis se desarrolle, que maneje más, que no amase tanta pelota como ha amasado LeBron James tradicionalmente. Si da ese pasito atrás y deja que brille Anthony Davis, los Lakers son un equipo también muy peligroso, No, no, pero no. también van a tener que pasar seguramente por play-in, es más minutos, más riesgo. Entonces, ya te digo, hay una confluencia de factores a tener en cuenta. No, y sobre todo, todo puede pasar. O sea, a ver, una cábala muy loca sería que el milagro de los Mavericks en los últimos 5 días, que
les suene, que les aparezca la Sí. Virgen y se clasifiquen en el play-in y por aquella casualidad juegan contra los Nuggets y se cargan a los Nuggets. Bueno, pues que podría pasar, pero claro, sería un milagro. Pero bueno, yo creo que estamos en una temporada, creo que unos playoffs bastante interesantes y más abiertos que lo habitual, sobre todo en el oeste, que creo que en los últimos años había flojeado un poco más, pero ahora vuelve a ser una competición muy dura y creo que va a ser muy interesante. Ojalá veamos un Nuggets Celtics, como bien pronosticas, aunque, bueno, veremos a ver. Lo más normal es que haya sorpresas. Esto es así. Sí, Es que acertar es prácticamente imposible, imposible. es imposible. Incluso tú mismo, fíjate, el tema de los Mavericks, tampoco se les puede descartar porque ahora mismo están muy hundidos, pero ¿quién te dice que no entran en play-in y teniendo dos tíos como Kyrie Irving, como Luka, que además los dos están muy versados en situaciones límite, porque ya Luka venía del Real Madrid de vivir mogollón de Justo. finales, y de los Mavericks ya tiene cierta experiencia. Kyrie Irving es un talento, yo siempre lo digo, como base del siglo XXI, pocos bases mejores ha habido como Kyrie Irving. Pasa que, bueno, ya sabemos que hay un tema, pues bueno, de cómo casan las personalidades y no solo de que tengas a estos dos jugadores tan inmensos, sino que después el resto del equipo, ahí es donde está el gran vacío, ¿no? Que han dado demasiados activos precisamente por Irving, se marcha, fíjate, Jalen Branson como lo está haciendo en Nueva York, Dinwiddie que es un gran jugador, aunque no tenga el nombre, evidentemente, ni el halo de gran estrella, complicado. Pero teniendo esos dos talentos que no se puede descartar No, no nada, se puede porque, descartar. Lo malo es que no dependes de ti. Porque claro, es evidentemente. verdad que por calendario, pues sí parece que pudiera ser posible, pero igual cuando saco este programa esta noche de España, igual Oklahoma ha ganado y entonces ya esto no vale para nada. Pero si Oklahoma pierde hoy contra los Warriors, que yo creo que los Warriors que se están jugando mucho ganarán a Oklahoma, pues oye, mañana ganando los Dallas Sí. empatan con Oklahoma y aquello es una carrera de 2 partidos. Entonces, bueno, veremos a ver. Es muy factible. Lo que está claro es que si los Mavericks no se clasifican ni a play-in, la franquicia tiene que dar un vuelco. eh, no sé si has escuchado el último programa que hemos hecho de Back to Back, que lo hemos dedicado bastante, aparte que también los compañeros de Zona Mavericks están con ello mucho, como es normal, pero va a ser uno de los fracasos más sonados de los últimos años, casi a la altura de los fracasos de los Lakers de estos últimos Sí, sí, años, no, desde no, mi punto de totalmente. vista. Y Totalmente. ahí hay que sacudir la franquicia de arriba abajo. Para mí habría que empezar a sacudir al propio propietario de la franquicia. La pasa que, claro, es el propietario y quien le va a decir, oye, amigo Mark, vete por ahí a dar una vuelta. Pero Complicado. para mí el problema es estructural desde la propia cabeza hasta los pies en esta franquicia. No, no, totalmente. Porque más allá, que sí, que Irving y Doncic está muy bien, pero es que al final la profundidad de plantilla es nefasta. Entonces, yo sí lo consideraría, al igual que estás mencionando tú, un fracaso pero histórico de los peores de la Mm. historia. Vamos, un equipo. Leía esta mañana una estadística de que en febrero tenían un 96% de probabilidades de clasificarse a playoffs y ahora tienen, pues yo qué sé, un 3% o un 5%, no sé. Pues, desgraciadamente, pues, bueno, desgraciadamente digo porque yo, vamos, ya lo he dicho muchas veces, yo soy de los Mavericks, creo que lo mejor es que no se clasifiquen, aunque obviamente me apetece, pero creo que esto es un auténtico desastre teniendo a dos jugadores de esas características. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo malo es que Luca pues empieza a mirar ya o a hacer ojillos a otros equipos, que puede tener esa Bueno, tentación. los Nuggets, su amigo Jokic, como bien decían, bueno, fue el único jugador que fue invitado a su fiesta de cumpleaños, así que nunca se sabe. Eso no me importaría, no me importaría verlo, la verdad. Así, Bueno, nunca se sabe, quién sabe, nada, quién nunca. sabe. Pues nada, te deseo lo mejor en tu proyecto, en Back to Back. Animo a todos los oyentes a escuchar Back to Back y a todos los programas que están metidos en la familia, como ha mencionado antes Alejandro. Y nada, muchas gracias por pasarte por Touch Tank y nada, que estamos en contacto para lo que necesites. Por supuesto, para lo que quieras, ya sabes que aquí estoy y back to back, por supuesto, es tu casa. Muchas gracias. Hasta luego, Alejandro. Chao.